Hola artistas, nos queda menos de un mes para terminar nuestro reto de letra a letra, así que vamos a seguir con la siguiente letra del alfabeto, que es la letra T. Yo creo que la letra T es una letra bastante fácil, así que es una de las que podemos utilizar para probar efectos nuevos o rellenos nuevos o serifs nuevos, porque nos va a costar poquito dibujarla y casi siempre queda bien. Para dibujar la T minúscula, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que aunque parezca que sea una letra que tiene un ascendente que debería llegar hasta esta línea de ascendentes, realmente la letra T es más pequeñita. Podemos empezar a dibujarla más o menos a mitad de la línea de las X y la altura de ascendentes, con un trazo grueso descendente y con una barra que, según las normas de caligrafía clásica, estaría más o menos en esa altura de las X. Si os va a chocar con otra letra que tengáis delante o detrás de esta T, podéis colocar la barra un poquito más alta. Yo siempre suelo colocarla después de haber escrito toda la palabra para que no choque con otras letras, pero siempre tenemos que hacer que sea una línea fina. Podemos darle un poquito de grosor al principio y al final, pero en general es una línea horizontal y fina. Lo que tenemos que evitar es empezarla desde esa altura de ascendentes, porque entonces nos quedaría una T demasiado alta. Dibujar la letra T a partir del esqueleto también es muy fácil, porque solo hay que añadir grosor en este trazo. Y la barra podemos colocarla justo en el medio con la misma longitud a un lado o a otro, o hacerla un poquito más larga hacia la derecha para rellenar mejor este espacio que se queda en este lado de la letra. Dibujar la T mayúscula también es muy fácil porque el esqueleto es simplemente una línea vertical y una línea horizontal. El problema que tenemos con esta letra T es que la parte de arriba se ha quedado muy estrechita, entonces para darle un poco más de importancia, los serifs que solemos añadir a esta barra son bastante más grandes. También podéis ver la T como una letra L a la que hemos dado la vuelta y le hemos hecho una simetría respecto de este eje vertical. Voy a añadir serifs bifurcados a esta letra T para que veáis la pinta que tienen, sobre todo en esta parte de aquí arriba. Así hemos conseguido darle bastante más importancia a esta parte de arriba y queda como que la letra está más vestida o más completa. Un problema que siempre nos vamos a encontrar con la letra T es todo este espacio en blanco que queda aquí. Con algunas letras no tendremos más remedio que dejar este espacio. Por ejemplo, si tenemos una letra cuadrada, una letra E, aquí a continuación, este espacio va a existir y no vamos a poder rellenarlo, pero si tenemos una letra redonda o triangular, sí que podemos meternos un poco hacia adentro de esta letra T. Si dejáramos el mismo espacio que hemos dejado para la E y dibujáramos la A aquí, quedaría muchísimo espacio en blanco entre la letra T y la letra A, muchísimo más del que dejaba antes la letra E. Entonces, para esta letra, también para las letras redondas, lo que vamos a hacer es acercarla un poco más a la T para compensar este espacio. Así, aunque nos hayamos acercado a la T y de hecho parezca
que no hemos dejado nada de distancia entre una letra y la otra, el espacio en blanco que tenemos entre estas dos letras está mucho más equilibrado que cuando teníamos la A puesta aquí. El espaciado que dejamos entre diferentes letras depende mucho de la forma de las letras, así que no será lo mismo juntar, por ejemplo, dos letras como la T y la E, que dos letras como la T y la A, o dos letras como la T y la O. La versión mayúscula con Brass Pen también es muy fácil de hacer. Tenemos un trazo grueso y un trazo un poco más fino. Fijaros que aquí sí que he puesto un poquito más de grosor en los extremos. Y acordaros también de esta forma que vimos muy parecida en la letra J. Y que la principal diferencia con la letra T es que la barra que cruza en la T es más grande. Como esta letra es muy facilita, os propongo que busquéis diferentes tipos de serifs que podéis aplicar a una letra T y que también utilicéis cualquier fuente de ordenador que tengáis para ver cómo funcionan estas combinaciones entre la T mayúscula y la E mayúscula, la T y una forma triangular y la T y una forma redonda. Hacerlo en un tamaño muy grande para poder apreciar si hay esta diferencia de espaciamiento en función de la letra para compensar mejor el espacio o no. Nos vemos este viernes con la letra U, que también será facilita.